¿Por qué los cristianos sufrimos? Bueno, en realidad, no solamente los cristianos sufrimos, todos los seres humanos sufrimos. El origen del sufrimiento está en el pecado. La raíz del sufrimiento es el pecado. La consecuencia del pecado se manifiesta a través del sufrimiento. Nuestros primeros padres pecaron. Así entró la muerte, el dolor, el sufrimiento. Todo lo que hoy padecemos entonces está en el hecho de que los seres humanos pecamos contra Dios. Y aunque nosotros ya somos perdonados, tenemos vida eterna, tenemos salvación en Cristo, aún tenemos contacto con el pecado. Por lo tanto, por eso el sufrimiento es real también en nuestra vida. Sin embargo, veamos las bendiciones que nosotros tenemos cuando padecemos, cuando sufrimos. Primero, tenemos la esperanza de que un día pasará nuestro sufrimiento. Ya no habrá dolor, ya no habrá llantos. ¿Saben por qué? Porque para ese entonces el pecado habrá pasado. Eso será en el día de la resurrección, en el día de la transformación. Este cuerpo será incorruptible, entonces ya no existirá el dolor. Y lo segundo es porque vamos a estar con Cristo por siempre. Vamos a estar en la gloria celestial y entonces no hay cabida ni para el pecado ni para el sufrimiento. La otra bendición que nosotros tenemos es que Dios está obrando para bendecirnos en el tiempo del sufrimiento. Es decir, como siempre estamos padeciendo, Dios siempre nos acompaña, nos ayuda para que podamos soportar el sufrimiento, nos consuela. Dios nos fortalece para que podamos resistir. Pero algo muy especial también es que Dios ocupa la ocasión del sufrimiento y del dolor para edificarnos en Cristo. Es decir, somos ministrados espiritualmente para que en ese proceso difícil estemos buscando a Dios por medio de Cristo. Y cuando eso ocurre, nuestra fe se desarrolla, crece. Así confiamos más en Cristo, dependemos más de Él y podemos afrontar los ataques del mal en victoria. Y en esto mismo Dios obra en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos perfecciona. En ese proceso difícil del sufrimiento viene la prueba de nuestra fe. Y ahí somos quebrantados, somos ablandados para tener la forma santa que Dios quiere. Esto es como el alfarero cuando toma el barro, lo amasa para ablandarlo y una vez que lo ablandó, da la forma a ese utensilio que quiere para que ese utensilio sea usado de manera honrosa. De la misma manera, Dios nos toma, nos ablanda, nos quebranta en ese proceso y nos da la forma santa que Él quiere. De esa manera nos usa para su gloria y para su honra. Por eso podemos decir, amados hermanos, amigos, que en el sufrimiento Dios no busca nuestra destrucción. Si Dios ha permitido el sufrimiento aún más en nosotros, Él no está buscando nuestra destrucción. Él busca nuestra perfección y que seamos afirmados en Cristo. De la misma manera, Él busca vivificarnos, es decir, llenarnos más y más de vida. Así que el sufrimiento humano tiene una explicación. Y en esa explicación, nosotros debemos aceptar que Dios no es responsable de nuestro sufrimiento, pero Dios sí se manifiesta de manera bondadosa, de manera amorosa para ayudarnos a soportar el sufrimiento. Entre tanto, vamos a participar de su gloria cuando ya no habrá por qué llorar, ya no habrá por qué sufrir, porque el pecado habrá pasado y estaremos con Cristo por siempre.